descarga y respirar. Federico respiró, yo lo había hecho antes. Vamos a conversar con José Dantes, está con nosotros nuestro invitado, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político y aspirante también a la Secretaría General. Pero queremos hablar contigo de entrada, en mi caso, Dantes, vimos unas críticas que hacía respecto al mentado Código Penal, que por cierto esta tarde, después de, por supuesto, aprobarse en primera lectura sin leer, se están conociendo vistas públicas. ¿Qué esperamos? ¿Qué creemos que podemos esperar de ese Código Penal que tiene ahora la Cámara de Diputados? Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, para mí es un placer estar aquí siempre, así que muchas gracias por el espacio. Pues yo creo que realmente lo que hemos señalado de este proyecto de Código Penal son una serie de retrocesos que hemos visto en temas que son de suma importancia para nuestro país, que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, por un lado, la protección de la niñez, por otro lado, vamos a decir, otorgar cierto nivel de privilegios a sectores del poder, tanto civil como militar, entre otras debilidades que yo entiendo que realmente no contribuyen en lo absoluto en lo que se está procurando, ¿no? Que es en todo caso disminuir esa violencia intrafamiliar, disminuir esa violencia contra la niñez, disminuir la impunidad en los casos de corrupción, y por otro lado, crear un sistema de privilegios para los militares al reinstalar la jurisdicción militar que está prohibida por la propia Carta Magna en el artículo 254, pero que por otro lado viola el principio de igualdad, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de infracción penal solo tiene una jurisdicción que es la penal. No hay forma de que se pueda crear una especial para los militares. Y eso realmente es lo que nosotros hemos tratado de llamar la atención en este Código Penal, porque entendemos que se le hace un flaco servicio a la sociedad dominicana, un Congreso que, tal y como usted lo ha planteado, aparentemente, sin leer ciertas cosas, pues se aprobó en el Senado en 2 lecturas y ahora está en la Cámara en vistas públicas, que yo espero que esas vistas públicas no sean un simple cumplido, ¿no? Para que no se diga que no se escuchó y al final, cuando salga de la comisión, entonces voten de todas maneras de la forma en que ya se votó en una primera lectura. Ciertamente motivan la violencia con el tema de la niñez, de cómo disciplinar y demás con lo que plantea ahí, pero ni qué decir en el caso de las mujeres con el tema de las 3 causales. Pero hay otros aspectos. Claro, el tema de la agresión, no, o sea, cómo se les reduce la pena a la mitad al violador por el simple hecho de que sea cónyuge. Eso no es una atenuante, es un violador. No importa que usted sea cónyuge o que no sea cónyuge. Si usted fuerza a alguien a tener un vínculo sexual no consentido, aunque usted es el esposo de esa persona, aunque usted es el novio de esa persona y esa persona no quiere, usted comete un crimen que se llama agresión sexual o violación sexual. Y entonces, esas son cosas que realmente no se conciben en una sociedad que quiere avanzar hacia el modernismo. Pero yo iba a referir al caso de la prescripción, por ejemplo, en los casos de corrupción, que es otro de los temas lado, también claro, bastante cuestionado. Bueno, pero hasta cierto punto lo han querido vender como algo que se ha avanzado, porque anteriormente creo que eran 2 o 3 años y ahora se está llevando a 20. La corrupción, que ha sido un tema tan, vamos a decir, tan abanderado de esta gestión de gobierno, realmente me causa asombro que sean ellos que le quieran poner una, aunque sea de 20 años, una limitación a la prescripción bajo el argumento de que si un ministerio público en 20 años no ha investigado nada, pues ¿para qué? Yo me pregunto, entonces, ¿qué hacemos con casos que han caído en el olvido, que no son de corrupción,
como los crímenes de la década de los 70, Orlando Martínez, Goyo García Castro, entre muchos otros, Narcisazo, que ya ha pasado el tiempo de la prescripción. Claro. Si a eso vamos, lo vamos a simplemente dejar así porque el Ministerio Público tuvo tiempo y no hizo nada o no pudo llegar a ese cometido. Entonces yo creo que esas son las debilidades, los retrocesos que ese proyecto de Código Penal tiene y que la sociedad no merece eso. Merece un código penal que se discuta de una manera sosegada, sopesado, que hayan vistas públicas pero reales, no para simplemente cumplir con un proceso, aunque aplaudo que la Cámara de Diputados haya hecho el espacio que no hizo el Senado. Dantes, estamos hablando contigo sobre el Código Penal porque tú eres un jurista y entonces lleva la posición jurídica también del partido ante la sociedad. O sea que necesariamente tenemos que hacerlo, pero necesariamente tenemos que hablar de política. Claro. Pero para buscar una bisagra entre un tema que es tu deber y lo has hecho, pronunciarte y establecer las posiciones personales y quizás las del partido, y pasar a lo político, quisiera hacerte una pregunta que creo que encargan hoy, luego pasamos a lo otro, y es lo siguiente. ¿Por qué después de 23 años, al echarse la paloma con un partido que acaba de obtener todo el poder supracualificado en ambas cámaras para poder imponer directamente y sin ningún resquicio cualquier modificación legal o cualquier nueva normativa? ¿Por qué en un periodo de transición acelerarse? ¿Cuál es la decodificación? No jurídica, no. La política, de por qué acelerarse y rápidamente tener, antes de que se acabe la legislatura la semana que viene, un código que tiene 23 años guardado, pasando de gaveta en gaveta? Tú sabes, Federico. No, yo no sé, decírtelo. ¿No? Claro que sí. Buscar legitimidad. ¿De verdad? Legitimidad política. Decir porque que no fue en mi Congreso. Exactamente, porque a partir del próximo día 16 son 144 diputados del partido de gobierno y ellos pueden pasar lo que ellos quieran. Y claro, 29 senadores y lo pueden pasar como ellos quieran. Y entonces la responsabilidad política histórica recaerá sobre ese solo partido. Entonces ellos quieren hasta cierto punto, vamos a llamarle, distribuir, repartir las posibles culpas, ¿no? Por los hierros que ese Código Penal... apresurar? Tú, que eso yo lo puedo entender, sí, pero la pregunta es, si tú me dices que de aprobar el código antes en esta legislatura depende un préstamo del BID para reformar el sistema penitenciario, totalmente yo puedo entender la urgencia. Yo no lo entiendo tampoco. Pero ¿cuál es la urgencia entonces? Yo entiendo que es precisamente luego poder decir... Pero no solo fuimos nosotros, fueron todos los partidos que están en el Congreso Nacional. Porque eso tiene un costo político aprobado así como está. Yo no creo que eso le pueda convenir incluso al presidente de la República en este Mire, caso. Yo no sé realmente si eso tiene un costo político en términos, vamos a decir que en términos electorales. Cuando salgan casos. Porque realmente aquí nadie vota pensando que un diputado, que un senador votó por un código. No. Aquí no estamos a ese nivel todavía y ese es el nivel de desarrollo político que yo quisiera ver que nosotros nos vayamos encaminando hacia. Pero lamentablemente, para mí lo que este gobierno quiere es que en esa votación se pueda ver que hayan otros diputados de otros partidos, pura y simplemente para que no le carguen el dado a ellos solos. Así es como yo lo veo, Federico. Antes de salirnos de esa área, sí. Precisamente tengo el código aquí, sí, que lo imprimí precisamente para ir llevando algunos temas. En el título 1 de las infracciones muy graves contra la humanidad, de las infracciones de lesa humanidad, te habla en el artículo 86. Cuando tú dices de lesa humanidad, entonces en el artículo 11, en el numeral 11 te dice de la deportación o el traslado forzoso de población. Tenemos una situación con Haití grave, gravísima, que no se aguanta más. Y entonces en estos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, pidió al Estado Dominicano que le demos documentación pura y simple a todos los nacidos desde el 29 hasta el 2007, es decir, la ley 168.13, que la anulemos. Y la sentencia del Constitucional que ordena esa ley. La sentencia, no, la ley es 169.14. Sí, no, pero digo, la sentencia 168.13, que es vinculante a todos los poderes públicos, que es la que trae como consecuencia la 169. Pero Blinken nos está pidiendo que eliminemos una sentencia del Constitucional de raso, ¿verdad? Entonces te dice... En el numeral 13, sobre la persecución de un grupo o colectividad de identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, y por ahí sigue. Entonces,
ciertamente te dice un párrafo ahí que lo que estén en esa condición de que el Estado tiene el derecho de seguir deportando, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Pero todo lo que nosotros hacemos con el tema haitiano está vinculado al tema racial, étnico y xenofobia y todo lo que nos agregan por ahí. Se puede decir que es esos articulados y numerales que te estoy planteando, de aprobarse el código y no revisarse eso, nos estamos poniendo una espada sobre el cuello. Mira, yo creo que hay una sentencia del Constitucional, la 168-13, que establece la responsabilidad del Estado de determinar la concesión de la nacionalidad y manda a hacer una ley a los fines de regularizar a todo aquel que no se encuentre en una condición regular en el país, todo extranjero. Sobre la base de esa ley, cualquier extranjero que se encuentre en nuestro país de una manera ilegal es sujeto a deportación. Ahora bien, en ese proceso ciertamente se le debe de respetar una serie de derechos, ¿no?, en función de los tratados internacionales de los que somos parte. Eso no significa bajo ningún concepto que una disposición de un proyecto de código penal pueda limitar la soberanía que el Estado tiene de llevar a cabo, de implementar su política migratoria para garantizar la soberanía de nuestro país. Sea haitiano, sea de cualquier nacionalidad, el extranjero que se encuentra ilegalmente debe ser deportado y puede serlo respetándole sus derechos. Que lamentablemente si se lleva a un grupo de 10, de 15, eso puede verse como una deportación que viola derechos. Bueno, hay que ver cada caso en particular. No, hay que ver la pero cuando los Estados Unidos hacen redada y recogen la supremacía de la ley, inmigrantes. ¿Cuál sería la supremacía de la ley? Porque si el Código Penal se aprueba con esas numerales y demás, que está por encima, la ley 169.14 o el Código Penal o el derecho internacional. Lo que diga el Constitucional. Dantes. Eso es lo que estará por encima. Sí. Juan el Vico se juntó con Pedro el Gato y decidieron que se iban a robar un racimo de plátano en una finca de Barahona. Uno se lo robó y otro lo planificó. Se le encuentra la prueba con el racimo de plátano y lo condenan por ladrón 10 años de cárcel, o 5 mínimo, ¿verdad? O 5. Sin embargo, hemos visto que la justicia ha llegado a unos acuerdos bajo el mismo esquema de Pedro el Vico y Juan el Tuerto que acabo de decir de allá de Barahona, con criterios de oportunidad para gente que ha defraudado, según su propia confesión, por 1.000, 2.000, 1.700, 2.000 millones de pesos. Sin embargo, tienen criterios de oportunidad y hoy se encuentran en Francia, cuando Pedro el Vico está preso por la misma condición. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo no critico los acuerdos ni los abogados que lleguen a ellos, siempre y cuando sean acuerdos legales, sobre la base de lo que manda el marco legal. Ahora bien, no es posible que usted como Ministerio Público me señale a alguien como autor principal de un hecho y que sin que sin la participación de esa gente era imposible que se configurara ese crimen y luego usted me quiera aplicar lo que se llama un criterio de oportunidad, que según el Código Procesal Penal, en el artículo 370.6, dice claramente que es a el imputado cuya acción criminal está por debajo del autor principal. Entonces, si tú me estás diciendo y me lo pones textualmente como un brazo ejecutor y que sin su participación no hubiese sido posible hacer el fraude por el cual tú acusas a otro grupo, no aplica un criterio de oportunidad. Por lo que para mí realmente esto es un escándalo mayúsculo que prueba más que este es un ministerio público que para nada ni es independiente, ni objetivo, ni probo. No solamente por eso, sino por los casos de investigados que han dicho, que no lo han dicho quizás de forma pública, pero lo han dicho, que les han pedido que mientan y que si no mienten acusando a alguien de un hecho,
los van a mantener en un expediente. ¿Y eso se puede documentar? Ya hubo un caso. El del viernes. Ya del hubo viernes. un caso de un joven que un juez le dio un auto de no al lugar El viernes porque pasado. las pruebas que ese Ministerio Público presentó no eran suficientes y él había sido responsable en el tribunal y denunció que a él lo chantajearon para que dijera lo que él nunca dijo. Ahí está. Entonces, yo creo que lamentablemente este Ministerio Público ha dado muestras de que aparentemente tiene una vendetta contra un grupo de gente y otros con los que no les interesa porque están vinculados al poder de turno. Porque no voy a citar nombres, pero nosotros sabemos que en todo caso, ahí no están todos los que son. Ahí falta un ex viceministro de Hacienda, ahí falta un diputado actual, ahí falta mucha gente vinculados a este gobierno del PRM. Entonces, para mí eso es una simple chabacanería. Don Estamos Fafa. en una oportunidad excepcional porque es la primera vez que un presidente gana una mayoría sin ser un dictador. Tiene la capacidad para resolver. Y sin embargo, este presidente ha dicho que no quiere, a pesar de su propuesta de reforma, de hacerlo solo, sino que quiere la cooperación de la gente para que sea un resultado de todo. ¿Cuál es tu apreciación acerca de ese llamado del gobierno que se coopere para enfrentar las reformas? Creo que va del mismo lado de lo que había dicho con Jovine hace unos cuantos minutos. Él debe buscar legitimidad social y política. Porque lo que pase, lo que resulte de esas reformas, será responsabilidad exclusiva de él. Y eso es lo que él no quiere. Él ha dicho que agradece la supermayoría y que el pueblo puede contar con la certeza de que ellos no van a abusar. Bueno, sin tener la supermayoría, lo han hecho, han abusado. Por lo que habría que ver lo que él finalmente quiere hacer sobre la propuesta que... Y no es de rigor que se trate de buscar consenso entre el liderazgo político frente a temas fundamentales. Totalmente. Y nuestro partido siempre ha sido pro diálogo. Es todo lo contrario. Creamos el diálogo nacional. Creemos en el diálogo nacional, pero no para que nos hagan perder el tiempo como nos hicieron perder el tiempo en el 2021 con 12 reformas que no cuajaron ninguna más que la electoral. Antes, ¿qué salió del diálogo nacional? El diálogo nacional de los tiempos nuestros. Nércida. Oh, pero por Nércida y Dios. el chino. Oh, Ahí en la no. Casa Nacional. A ver, del diálogo nacional, recordemos que fue la génesis que luego resultó en una ley que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo, que contiene los 3 pactos fundamentales. Pero entre el diálogo y esa ley hay 10 años de diferencia. Pero fue la génesis, vuelvo y digo, la génesis. Y a partir de ahí, con ese diálogo nacional, se llevaron a cabo una serie de reformas. Se llevó a cabo un proceso criticado en su momento, de capitalización, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que quiero decir es que, para poderles responder, yo lo que creo que él busca tratar de que no sea una decisión unilateral de un partido que cuenta con una super mayoría. Veo bien que llame a todos los sectores, a todos los sectores, pero veamos finalmente en qué consisten las reformas, porque no sabemos nada. O sea, quieren diálogo, quieren un consenso para las reformas que van a cambiar este país. Pero ¿en qué consisten? Lo único que él ha dicho, que para mí es una barrabasada, es que él piensa poner un transitorio para él mismo, para que haya la seguridad de que él no piensa repostularse en el 28. Parece que él no conoce el 124, que dice que son 2 periodos y nunca más. No hace falta ese transitorio. Pero eso es un fuego artificial. Bien, para mí esos son fuegos artificiales para desviar la atención sobre las razones reales, los motivos reales para la reforma a la Carta Magna. Pero vuelvo a la esencia de lo que te pregunto. Sí. Él ha llamado a la oposición y a los otros sectores que se interesen en participar en la creación de comisiones para abordar la reforma. Independientemente que tú puedas tener razón en cómo critica esto o aquello, hay un hecho cierto. Sí. Este es un país que necesita ser reordenado, Sí. que no es verdad la corrupción, Bien. la impunidad y todas las otras cosas que han hecho de la política una vergüenza. Ahora es la primera vez que hay una propuesta de reforma. ¿Pero Bueno, cuál es? y están diciendo, ¿Dónde está?
¿Cómo que dónde está? ¿Dónde está la propuesta? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los artículos que se quieren cambiar? Él ha dicho Ujú. que a partir del 16 de agosto se va a promover ese proceso de reforma. Y este es un tiempo para poder discutir lo que están dispuestos a participar o no. Yo quisiera ver a la oposición en una decisión de desafiar al presidente. Yo estoy seguro que Porque mi con partido... ellos adentro es mejor, con ustedes dentro, para que no haya la manipulación Yo particular. estoy 100% seguro que mi partido, todo lo que sea a favor del pueblo dominicano, estará presente. Todo lo que vaya en contra, nos vamos a oponer de una manera frontal, pero constructiva. Dantes, antes de irte, porque Sí. ya tenemos el tiempo en contra, no podemos dejar de preguntarte si será precisamente el diálogo que pueda llevar a puerto al Partido de la Liberación Dominicana en la situación en la que se encuentra, cuando hay un grupo que ahora le llaman disidentes, que desde fuera presiona para que pueda darse esa cohesión, ¿no?, en medio de la situación del PLD. ¿Qué piensas? Yo creo que nuestro congreso que ya inició, nos encontramos en la primera fase donde estamos haciendo una crítica, una autocrítica, de ahí van a salir unos insumos muy buenos para estar al tanto todos de qué es lo que ha ido pasando y cómo nosotros debemos corregir los entuertos para que no ocurra de nuevo. En la fase 2 vamos a ver 15 áreas de temas para tratar de construir el ADN de lo que va a ser nuestro nuevo partido y luego viene la elección de las autoridades. Pero, sí, un nuevo partido, o sea, un un PLD nuevo nuevo. PLD, Pues tú estás en la un ruta- partido transformado. ¿Está en la ruta de Amarante Baré? ¿En cuál ruta de Amarante Baré? No entiendo. No. Transformar un partido para en el siglo XXI que sirva a la sociedad. ¿Cómo del se puede siglo XXI. calificar entonces el hecho de que ese grupo con Amarante Baré precisamente desde fuera haga el llamado de atención para ese proceso de crítica y autocrítica que dicen ellos no se está aplicando? Pero es que apenas la semana pasada fue que se comenzó. Y eso tiene un cronograma en todo este mes de julio. Ellos lo que han pedido es, lo que han dicho es que están de acuerdo con una decisión. ¿Quiénes ellos? Amarante Baré, lo que ella dice. Yo pregunto para la gente. ¿Quiénes ellos? No, claro, pero yo le estoy respondiendo a lo que ella me está planteando. Ellos, Carlos Amarante Baré y un grupo, lo que ha expresado de forma pública es que apoyan la decisión del expresidente Medina, presidente de nuestro partido, de no presentarse como presidente del partido. Eso es lo que ellos han dicho. ¿Y tú qué piensas? Eso es lo que ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que en un juego 7 de la Serie Mundial usted mete a su mejor lanzador. Eso es lo que yo pienso. ¿Y cuál es el mejor lanzador en este caso? En este caso, Al expresidente para Medina, al que llevar le- a cabo este proceso del Congreso y una etapa de implementación, el presidente Medina es el que tiene el liderazgo político y la capacidad y la capacidad de cohesionar. Espérate, Dante, espérate. Pero si me dejan acabar. Que Danilo Por favor, Medina déjame. es un lanzador durísimo. Y Espérate. Charlie Mariotti es un Perdón, lanzador papá, flojo. deja que termine Yo de no he hablado de responder. Charlie. Porque tú estás aspirando a la posición de... Yo tú estás hablo del aspirando a la- mejor. Tú estás Del aspirando a la mejor. posición de Charlie Mariotti. Yo hablo del mejor. Yo estoy hablando del Pedro Martínez, pero igual que Pedro Martínez, habían otros pitchers Pero buenos oye, en una el cosa. roster. Entonces, hay muchos buenos en el roster. Ahora, el que cohesiona al partido al día de hoy frente a esta coyuntura es el presidente Pero Charlie Mariotti Danilo no. Medina. Charlie Pero él Mariotti ha no. dicho... Pero perdón, Dime. Charlie Mariotti no. que es el Permítame secretario. decirle no. una cosa, no, este no, hombre. Ni que otro. no. Cohesionar al partido como el presidente Medina. Nadie. Permíteme decir, Hoy. Sí. Medina encabeza el liderato del ejercicio del poder de su partido, de esos 20 años, 8 por él. Sí. Asumir ahora una reconstrucción, como han insinuado, a rehacer el PLD para ver, lo va a obligar a tener un juicio del ejercicio de ese pasado, para explicar las consecuencias de ahora. Y en ese orden, yo no tengo duda que si se aborda el problema por la transparencia, lo menos que pueden hacer es meter preso a muchos de esos candidatos, porque Medina es un delincuente. No. Ah, pues te imagínate No, lo que es su don Papa, familia. si a eso vamos, Luis Su familia. Luis Abinader es, Perdón, óyeme. Luis, Papa, si a el eso jefe vamos, de la seguridad si a y su eso vamos, familia. en el PRM están llenos de narcos. Papá, si a eso papá, vamos. Así es. No. Papá, él es un entrevistado. Si a eso Perdón, vamos. perdón, él es un Porque entrevistado. Miguel Yo soy Gutiérrez- un preguntador. Perdón, Sí, perdón, muy bien, Dante. muy Él bien. es un entrevistado y lo que debemos hacerle es preguntas, no juicios de valor No, nuestro, porque no, queremos no, escuchar. pueden hacer. aguanta, Queremos aguanta. escucharlo a él, No, sus señor, posiciones respecto no a lo. es eso, Para eso lo invitamos. No es eso. Ah, bueno. Aquí estamos en un programa que tiene importancia si la gente lo ve. Sí, Yo digo, sí. si Danilo encabeza el proceso de reforma
para adaptar el PLD a la vida de hoy. No puede pasar por alto la justificación de todas las vagabundías delictivas que lo acompañan. Él va a ser un actor relevante en la medida y en el rol que él entienda, porque recordemos al final de cuentas que es una decisión de él. Entonces, aquí se ha rumorado, se ha especulado mucho, pero al final él es el que va a decidir si continúa o no en esa posición. Eso no significa que él va a ser el responsable de todo lo que van a ser los resultados del Congreso, porque esto es un partido y un partido es un colectivo de personas. Oye, no creo en una modificación encabezada por uno de los responsables de la bancada. Te pedimos disculpas, no, pero no, además disculpa, te invitamos para nada. preguntarte, pero ya el tiempo se ha terminado y esta conversación la continuaremos, por supuesto, en otro momento, claro porque que sí, usted claro es una que figura sí. de primera línea Con mucho gusto. de la política en este país. Nos vamos.